una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Quiero que me acompañe a Josué capítulo 15 en adelante. Josué capítulo 15 en adelante. Hemos estado observando durante estas semanas bajo el tema central de nuevos comienzos. Hoy nos toca hablar de nuevos límites. Quiero que mediten esto por un momento. Quiero que piense hacia dónde vamos a ir con esta lección. Le voy a enseñar un sinnúmero, algunas imágenes, y quiero que mediten ellas. Aquí encontramos lo que es el país de Honduras. No cabe duda que el país de Honduras está más o menos a un tamaño apropiado, con una población grande. Pero encontramos que aún este país tiene una frontera, ¿verdad? Después de este país podríamos numerar más. En este caso, ¿verdad?, encontramos el país de El Salvador. Y cada vez que usted va a llegar a un país va a encontrar un letrero, algo que le va a decir o le va a anunciar algo. O tal vez usted esté más familiarizado con este otro. Si es que venimos, ¿verdad?, algunos que venimos más del sur, nos hemos familiarizado con algunas de estas fronteras. Después de esto, pues encontramos lo que es la frontera, ¿verdad?, que encontramos aquí, en los Estados Unidos. Lo que es llegar o entrar a introducirse a esta gran nación o este país, que en sí podemos ver, ¿verdad?, que está grande y que tiene también su frontera, que tiene también sus límites. Si usted y yo vivimos en una casa o en un apartamento, también encontramos hasta cierto punto una cerca. Y esta cerca divide la cerca con su vecino o con la persona que vive, ¿verdad?, en este caso si son apartamentos o edificios al lado. Pero hay alguna división. Entonces, pensando en estas imágenes, creo que podemos concluir, creo que podemos llegar al razonamiento que todo tiene un límite. Todo. Y quiero que piensen esto. En ocasiones usted va a encontrar imágenes o descripciones que va a decir el cielo es el límite. Esta eslogan o esta frase la usan para la gente que puede buscar el éxito y que el éxito llega hasta el cielo. En este caso no hay un límite a cuándo puedes llegar, cuando quieres escalar o subir. La realidad es que sí lo hay. No puedes llegar a más arriba de ser dueño de la compañía. Cuando llegas a ese es tu límite, no puedes llegar más allá. La expresión no es literal, sino metafórica. La expresión de que no hay límite no está diciendo que literalmente no lo haya, es no te detengas, trata de avanzar. Entonces tenemos que diferenciar de expresiones cuando se habla literal o metafóricamente. Pero cuando vemos aquí y cuando encontramos dentro de estos ejemplos, encontramos que son literales, sí hay límites. Josué 15, 16, 17, 18, 19. No los vamos a leer todos, es una sección muy grande. Pero lo que yo quiero que usted tenga en mente es de que estos capítulos nos expresan precisamente esto. ¿La tierra prometida se le extendió al pueblo? Sí. Sí se le extendió, se le dijo. Pero aún dentro de esa extensión, Dios puso límite. Y eso es lo que tenemos que analizar hoy. Es lo que quiero que medite usted hoy. Quiero que analicemos en esta tarde. Quiero que tengamos esta pregunta en mente. ¿Cree usted que lo que Dios le da, lo da con límite? Póngase a pensar en esto. Nomás medite en esa pregunta. ¿Todo lo que Dios le da a usted, se lo da limitado? Y ahorita voy a hacer la diferencia en esto con las condiciones. Las condiciones determinan el límite de las cosas que Dios da. Entonces las condiciones, aunque son diferentes al límite, van de la mano. Cuando la condición es puesta por Dios, ese es el límite que Dios te está diciendo. Bordas más allá, ese límite ha sido violado, por consiguiente, no está obligado Dios a mantener eso cuando la persona ha violado el límite.
Okay, y quiero que mediten esto. Quiero que mediten esta pregunta. Todo lo que Dios nos lo da limitado. ¿Ok? Y ahorita lo voy a explicar, porque no quiero que haya confusión. Con lo que estoy diciendo con esto, es que cuando nos lo da Dios, aunque sea abundante, aunque sea la mente de Dios eterno, aunque sea para todos, tiene límite. Porque ese límite está basado en las condiciones. Entonces, por eso es lo que yo quiero que veamos cuando vemos del Josué 15, 16, 17, 18, 19. Esos capítulos, eso es lo que nos presenta. Ya vimos las grandes victorias. Ya vimos Josué 10, ya vimos cómo se derrotaron todos estos enemigos. Ya vimos cómo cada vez habían más enemigos y cada vez que vencían, venían más. Y cada vez que lograban y cada vez que conquistaban, habían más enemigos. Los enemigos nunca se acaban. Estamos en guerra. Pero al igual, cuando Dios le otorgó la tierra, se la otorgó limitada. Se la otorgó limitada. Ahora, quiero que pensemos en tres cosas durante esta lección. En esta lección vamos a ver tres cosas donde Dios puso límite. Vamos a ver que Dios puso límite a su promesa. Número uno. Lo que vamos a ver y observar es la promesa de la tierra prometida. Número dos, la heredad. El tiempo que lo iban a guardar. El tiempo que iban a tener esa tierra prometida. Estuvo limitado. Iba a llegar un tiempo. Porque tenía límite. Y el límite, cuando es abordado más, se pierde. No queda vigente la promesa. Pero también ahí encontramos la salvación. Note, y quiero que mediten esto. La salvación fue limitada para el pueblo antiguo. Limitada. Porque tenía condiciones y cuando esas condiciones se violaban, la salvación se perdía. ¿Ok? Quiero que piensen esto. Tres cosas vamos a ver. ¿Ok? Todo tiene límite, tenga esto en mente. Vamos a analizar la primera. La promesa. Analizando su promesa, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Tenemos que ir de dónde viene esta promesa. En Éxodo 33, el capítulo inmediatamente después del gran pecado de la nación, después de crear aquel becerro de oro, después de haber fallado y que muchos murieron, venimos al capítulo 33. Inmediatamente el Señor empieza a manifestarle a su pueblo. Y cuando vemos esto, dice: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí. Note, ¿dónde están? En la condición que se encuentran. Ahora Dios le está diciendo a Moisés: ve y sube. Oye, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré. Ahí está la promesa. Dijo Dios: yo te voy a prometer esta tierra. Se la prometí a Abraham, se la prometí a Isaac, se la prometí a Jacob. Te la voy a dar, diciendo a tu descendencia, te la voy a dar. Es una promesa. Pero esta promesa está limitada. Y eso es algo que debemos de meditar en ello. Eso es algo que a veces se nos olvida. De que cuando Dios otorga algo, lo otorga limitado. Y por eso llega gente a concluir que todo lo que Dios da, dado que vivimos en el tiempo de la gracia, todo se vale. No todo se vale. Dios puso un límite. Ahora, quiero que mediten esto. Vamos a regresar un poquito más atrás de Éxodo, porque tenemos que regresar a donde está el origen de esta promesa. En el capítulo 3, mero cuando Dios está llamando a Moisés ahora. En el capítulo 33 ya le está diciendo, entra a la tierra. Pero en el capítulo 3 apenas está llamando a Moisés a que sea el líder que necesita la nación. Y en el capítulo 3 dice, y ha dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra. Del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esto quiere decir, es algo simbólico, no que la tierra tenga leche y miel fluyendo en sí, sino que es algo metafórico para decir, hay abundancia. Y sobre todo, esta abundancia es rica y buena, sabrosa, ¿verdad? Beneficiosa. Eso es lo que está diciendo la promesa. Pero vamos a regresar todavía más atrás. Tenemos que regresar a dónde está este pacto. Bueno, llegamos a Génesis 15. En Génesis 15 es cuando Dios hace pacto con Abraham. Es donde Dios entra en este pacto para prometerle a Abraham, esto va a ser para ti y para tu descendencia. Pero en esta promesa vamos a ver el límite de ella. Y vamos a ver que Dios en esta misma promesa le está diciendo lo que va a suceder. Y cuando vamos a Génesis 15,
Si usted lo puede ver en la pantalla o si gusta acompañarme, voy a leer del versículo 13 en adelante. En Génesis 15 encontramos, ¿verdad?, la explicación hasta el versículo 21. Y quiero que meditemos en esto, quiero que lo siga teniendo en mente, de cómo Dios está poniendo un límite y va a poner el límite. En el versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Note, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ya le dijo lo que va a suceder, no porque Dios así quiere que suceda. No. Dios le está diciendo lo que va a suceder, porque los límites de lo que Dios le está otorgando a él y a su descendencia se van a traspasar. Y cuando se traspasa la palabra de Dios, dice, tienes que sufrir las consecuencias. Y las consecuencias es, vas a ser afligido. Entonces vemos el versículo 14, dice: mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú, dice, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, dice, hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales dividido. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los cadimoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Note aquí, tenemos a todas estas naciones, pero en amarillo, ¿qué hizo Dios ahí? Quiero que mediten esto, ¿qué está haciendo Dios ahí? En lo amarillo está diciendo el pacto que Dios hizo con Abraham. Le dijo: esta tierra te la voy a dar y va a cubrir de aquí, 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 del norte, sur, oeste, este. Ese es el límite de la tierra que yo te voy a dar. Note, ¿le puso límite? Sí le puso límite Dios. ¿Les dio la tierra al cananeo? Sí se la dio, pero se la dio limitada, no le dio toda la tierra. Les dijo: de aquí a aquí, esto es tu tierra, esto yo te voy a dar. Ahora, ¿la tierra tenía grandes beneficios? No cabe duda que sí. ¿Tenía Dios el poder para darle todo el mundo a la nación? Claro que sí. ¿Por qué no se lo dio? Porque se lo dio limitado. Todo tiene un límite. Dios todo lo que nos da, aunque sea abundante, que sea hermoso, aunque sea grande, aunque sea maravilloso, aunque tenga Él planes eternos, te lo da con condiciones que te limitan. Y que cuando tú violas esas condiciones, traspasas el límite, por consiguiente, pierdes el beneficio de lo que Dios te ha dado. Si se pierde. Podríamos decir con certeza ahorita, y usted sabe el contexto de todo lo demás, si es que tiene algo de conocimiento en cuanto a esto, usted sabe con exactitud, sin explicación de algún texto que vamos a ver más, pero sin explicar, ahorita en este momento podemos decir que la tierra, la nación perdió la heredad, perdió la promesa. ¿Verdad que sí? Sin duda alguna, sabemos que sí. ¿Fue limitada? Dios puso condiciones. ¿Violaron esas condiciones? Sí. ¿Qué pasó? Perdió la promesa. Muy importante, ahí está la clave. El pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento, Dios lo perfeccionó en el Nuevo, pero tomó el mismo principio. Dios todo lo que ha dado en Cristo Jesús, aunque es grande, maravilloso, eterno, aunque sean planes, si se violan las condiciones, pierdes el beneficio. Porque la gracia, aunque Dios te la ha dado y me la ha dado a mí, la gracia que tiene el poder para redimirte, para perdonarte, para salvarte, tiene condiciones. Y esas condiciones tienen su límite. Violas esas condiciones, violas el límite, no estás cubierto por la gracia. Así como perdieron la promesa, al perder la promesa encontramos que nos lleva al segundo paso, se pierde la heredad.
La tierra se las dio Dios para que la heredaran ellos por generaciones. Es más, Dios se las dio con principios de que la tuvieran por largo plazo. Pero viene la condición. El libro de Deuteronomio, cuando se dirige a la nueva generación, se dirige a los jóvenes, no a los antiguos que estuvieron traspasando las maravillas de Egipto, no a los antiguos que pasaron por seco en el Mar Rojo. No, a ellos no. Dios le va a hablar a la nueva generación, a los que no vieron estas maravillas, a los que no fueron testigos de estas cosas. Ahora Dios les va a decir, y aquí viene la condición. Y empezamos en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28 es el libro que nos va a explicar, o mejor dicho, el capítulo que nos explica las bendiciones y las maldiciones. Y si usted lee del versículo 1 al 11, usted va a encontrar bendición tras bendición. Pero llega un momento donde el libro se divide, el capítulo, y de aquí en adelante empieza pura maldición. Tiene pura cosa que tú, dice, vas a traer a ti si violas las condiciones de lo que yo te estoy dando, pasas o traspasas el límite. Fíjate lo que dice. Pero acontecerá que si no oyeres, note ahí está la condición, si no oyeres. Cuando mamá o papá te dicen, mira mijo, si no me haces caso, ahí está la condición, ¿no? Ahí está el límite. Después de no hacer caso, ¿qué sucede? La disciplina. ¿Qué dice Dios aquí? Acontecerá, si no oyes a la voz de Jehová tu Dios, si no lo escuchas, esto es, si no estás prestando atención para obedecerlo, para ocurrir y cumplir, ahí viene, todos sus mandamientos y sus estatutos, dice que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti toda maldición y te alcanzará. No te límite, ahí está el límite, Dios. Ahí está la condición, y en la condición dice, cuando tú violas esa condición, ya traspasaste ese límite. ¿Y qué es lo que sucede? Viene consecuencia. Si no oyes a la voz de Dios para cumplir, para llevar a cabo, para poner en práctica, está diciendo Dios a su gente, si no lo haces, esto viene. Acabas de traspasar el límite. La condición o el límite depende de la condición. La condición está puesta. Cuando se viola, el límite se ha traspasado. Esta ciudad debe hincapié en esto porque necesito que lo entendamos. Nota el siguiente pasaje, libro de Deuteronomio, mismo contexto, capítulo 28, ahora el versículo 20. Y note las expresiones. Y Jehová, dice, enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, dice. Todo lo que hagas, dice, Dios va a mandar maldición. Simplemente por lo que acaba de decir, no has obedecido a Jehová. Y si no obedeces a Dios, entonces Dios va a mandar maldición, dice. Porque has pasado el límite hasta que seas destruido. Note, ¿hasta dónde lo va a mandar Dios? Hasta que seas destruido. Pero ¿por qué? Sería la pregunta. Si Dios va a salvar a su pueblo y lo ama, y Dios es amor, ¿por qué lo va a destruir? Porque ha violado la condición y traspasado el límite. Por eso lo va a destruir. Porque cuando violamos la condición que Dios nos dijo que no violáramos, hemos traspasado el límite, por consiguiente, viene la consecuencia, Dios dice va a destruir, y perezcas pronto a causa la maldad de las obras por las cuales me habrás dejado. Note lo que está diciendo ahora. Cuando la condición está puesta, y tú violas esa condición, tú muestras que Dios no es suficiente para obedecerlo. Y cuando lo desobedeces tú y yo, lo desobedecemos, es abandonar al Señor. Es decir, Señor, no eres lo importante suficiente para que yo te obedezca. Eso es lo que se está diciendo, es lo que nos está diciendo el texto. Que cuando usted y yo desobedecemos a Dios, hemos mostrado que lo abandonamos. Entonces, la promesa fue limitada. La heredad fue limitada. Esta tierra va a ser tuya. El libro de Deuteronomio es cuando ya se va a introducir a la tierra. Es cuando ya van a entrar a poseerla. Y viene el libro de Josué, donde van a entrar a la conquista. Pero tienen que saber esto. Si ustedes se olvidan de mí, dice Dios, yo me voy a encargar de que ustedes
sepan que han violado mi límite. Y eso es muy importante entender. Todo esto traspasa hacia el nuevo pacto. El abandonar al Señor es estar en las manos del Dios vivo. Y es horrenda cosa, dice el escritor. No es algo placentero, no es algo bueno. Es cuando ya caes en sus manos de una manera que Dios está vivo y te va a destruir. El mismo Dios que está diciendo aquí, yo te voy a destruir, es el mismo Dios que te está diciendo hoy, yo te voy a destruir. Por las condiciones y los límites que te dije. Si los violas, eso es lo que espera. Ahora, tengamos esto en mente, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos al versículo 63. En esta ocasión agarré una versión más simple, solamente para que usted y yo entendamos algunos términos. El versículo 63, mismo capítulo de Deuteronomio, la Nueva Traducción Viviente dice: serás arrancado de la tierra, la parte final del versículo, donde estás a punto de entrar y a poseer. Note, todavía ni siquiera han poseído la tierra, porque el libro de Deuteronomio todavía no entra. Pero Dios le está diciendo en la parte principal de este versículo: si ustedes se olvidan, si ustedes se alejan, si ustedes se van en pos de otros dioses, yo te voy a arrancar. Esa heredad que yo te di, te la voy a quitar. Note, ¿es limitado? Sí. ¿Por qué? Porque Dios pone condiciones. ¿Sabe la condición en este principio? En todo es obediencia. Toda obediencia. Y la obediencia va a llevar a la persona a la santidad. Si no hay santidad en la persona y no hay obediencia al mandamiento, obvio, porque no hay santidad, solamente la santidad viene por la obediencia a la palabra de Dios, entonces dice Dios: te voy a arrancar. No eres digno de mi tierra, no eres digno de mi promesa, no eres digno de que tú posees lo que yo te estoy dando, porque no obedeces. Eso es lo que nos está diciendo todo el capítulo 28. Lea todas las maldiciones una tras otra, y usted se va a dar cuenta que Dios está diciendo: mira, aunque entres a esta tierra, aunque la llegues a poseer, si te portas desobedientemente o rebelde, te la quito. Sí se puede perder, hermanos. Las bendiciones de Dios se pueden perder por nuestra actitud, por nuestro comportamiento, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Perdemos las cosas. La Biblia nos enseña esto continuamente. La Biblia hace hincapié de esto continuamente. Entonces hacemos la pregunta: ¿qué nos promete Dios hoy? ¿Qué le promete a usted hoy? Nos dio una promesa como a ellos y una heredad de esa promesa, de algo que se va a heredar, de algo que se va a poseer y se va a tener. ¿Qué es lo que promete Dios? Si usted recuerda las palabras de Jesús en Juan 14, del 1 en adelante, encontramos que dice Jesús mismo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Te está prometiendo un lugar? Sí. ¿Está prometiendo una morada? Claro que sí. Pero de ahí en adelante encontramos que Jesús pone condiciones a esta morada. Pone un límite. Este lugar que Jesús va a preparar, este lugar que Jesús ya preparó para ti, no que estaba despreparado, sino que fue para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de entrar. Por eso lo fue a preparar. No que estuviera el cielo un lugar despreparado. No, de eso no estamos hablando aquí, ni la Escritura está enfatizando eso. Lo que está diciendo es: voy a poner todo en orden para que tú tengas la oportunidad de llegar a ese lugar. Tuvo que morir en la cruz, tuvo que derramar su sangre para traer redención a ti y a mí. Y de esta manera, a Él derramar su sangre, otorgó la entrada al cielo ahora a todo aquel que lo obedezca. Ahí está la condición. La obediencia viene para entrar e introducirte. Y si la obediencia se pierde en un punto, te quita lo que Dios ya te prometió. Porque uno mismo lo quita o lo deshereda o lo pierde y lo entrega a las cosas, ¿verdad? Afecta esta bendición. Ahora, quiero que mediten esto.
Cuando vamos a, bueno, no está el pasaje aquí, pero Mateo 25, versículo 34, y de aquí en adelante, quiero que tenga esto en mente, no van a estar los pasajes. La computadora el día de ayer me falló y no sirve. Entonces tenemos que hacer algunas alteraciones, pero tenga esto en mente. Aquí en Mateo 25, versículo 34, hay una sección dentro de este capítulo que nos está hablando de lo que Dios va a dar, de lo que Dios va a otorgar. Aquí en adelante vamos a navegar un poquito más en la Biblia. En este caso, ¿verdad?, nuestra Biblia literal. Quiero que tenga esto en mente. Cuando Jesús ha prometido esta promesa, cuando Jesús ha hablado de esta heredad del cielo mismo y pone estas condiciones, que es el cielo, la morada eterna, y que está disponible a todos ustedes, a mí, a usted, a toda creación está disponible el cielo, pero hay condiciones. Ahora, cuando lee el versículo 34 de Mateo 25, dice lo siguiente, y quiero que tenga esto en mente. El versículo 33 dice que va a poner a unos a su derecha y a otros a su izquierda, los cabritos de las ovejas. Va a ser división. El versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, dará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y de ahí en adelante toma el Señor Jesús la oportunidad de explicar por qué. ¿Por qué van a heredar estas cosas? Porque fueron obedientes, porque estuvieron atentos, porque fueron personas que practicaron lo que Dios les dijo que practicaran. Santiago lo repite esto en Santiago 1, versículo 27. La pura religión inmaculada, dice, la que es pura y que se mantiene, es cuidar de los necesitados. Habla de los huérfanos, habla de las viudas, habla de cuidar del pobre, habla de visitar al que está en la cárcel, habla de estar atento, al menos afortunado. Eso es lo que hizo Jesús. Pero hay que empezar con una obediencia desde un principio. Jesús fue obediente desde su principio. Usted y yo encontramos en Mateo 3 aquel ejemplo, ¿verdad?, que nos enseña y nos apunta a esto, precisamente a la salvación. Nos apunta a la salvación. Note lo que Mateo 3 nos dice. Mateo capítulo 3. Encontramos esto. Del versículo 13 en adelante, quiero que tenga esto en mente porque es importante. Cuando Dios hizo esto, puso sus límites y puso sus condiciones. Note Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: dejad ahora, porque así os conviene que cumplamos con toda justicia. Otras versiones simplificadas dicen: es necesario que cumplamos con todas las condiciones de Dios, o es necesario que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Note lo que está diciendo Jesús. Toda justicia es cumplir con lo que Dios requiere. ¿Qué requiere Dios? Que seas bautizado. Ahora, note esto. Entonces le dejó, versículo 16, y Jesús después de esto fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí encontramos la salvación. Dios la está poniendo, se la puso al pueblo antiguo, les dijo: miran, yo te voy a librar de tus enemigos. Éxodo 14:14, Moisés dice: estad tranquilos, Jehová peleará por vosotros. Y Dios iba a pelear por ellos. Sin embargo, esa salvación está limitada. Dios no puede pelear por un pueblo impuro. Es más, Éxodo 33 nos menciona que Dios no puede morar en medio de un pueblo impuro. Por eso es importante. La salvación está limitada. ¿A qué estamos limitándolo? A las condiciones que Dios las pone. Les dijo Dios: la salvación está, sí, está disponible, pero aquí en estas condiciones, pero hay que estar a esta obediencia. Cuando esto no se obedece, entonces no hay salvación. Y cuando la salvación la tienes y se desobedece, entonces se pierde. Ahora, quiero que tenga esto en mente. Hebreos capítulo 5, acompáñame ahí rápidamente. Ya vimos que Jesús fue bautizado, ya vimos que Jesús llevó a cabo este acto. La pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué Jesús se bautizó? Hebreos capítulo 5,
Y quiero que vean desde el versículo 7 en adelante, Hebreos 5, del 7 en adelante, y quiero que se pregunte, ¿por qué Jesús fue bautizado? Fue para cumplir con todo mandamiento de Dios. Él tenía que ser obediente. Aunque era hijo de Dios, Él tenía, si iba a ser su modelo de usted, modelo mío, si iba a ser ejemplo de usted, ejemplo mío, a lo cual Pedro dice que tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que hacer exactamente lo que hizo Jesús. Ahora note, Hebreos 5 y versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, esto quiere decir cuando vivió en la carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, esto es al Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Note el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y qué fue el resultado de que Jesús fuera obediente? Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado. Jesús no estaba perfeccionado. Quiero que mediten esto. Cuando Jesús se entregó en la cruz y fue obediente hasta el final, obedeció, y por ser obediente, Dios lo perfeccionó. Y quiero que tengan esto. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mediten eso un momento. Jesús, el Hijo de Dios, aprendió la obediencia, fue perfeccionado y ahora es el autor de eterna salvación a todos. Ahí está el límite y ahí está la condición: los que le obedecen. No hay obediencia, no hay salvación. Jesús no es el Salvador tuyo si no lo has obedecido. Jesús puede ser tu Salvador si le obedeces, pero hay condiciones, ¿eh? Hay que ser obediente. ¿Qué hizo Jesús? Jesús aprendió la obediencia. ¿Cómo? A sujetarse a la voluntad del Padre. ¿Cómo? Fue bautizado. ¿Por qué se bautiza uno? Porque este es el mandamiento de Dios. Jesús nos dio ejemplo para que usted y yo siguiéramos sus pisadas. Entonces encontramos aquí que nos menciona esto. Ahora, quiero que tenga esto en mente. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Si usted lee del versículo 1 en adelante, mientras usted llega ahí, déjenme le explico, le está hablando a la iglesia que está en Filipo. Le está hablando a los hermanos en Cristo, le está hablando a los que han obedecido, les está hablando a los que han sido bautizados, les está hablando a todos que han sido obedientes al mandamiento de Dios. Pero note el versículo 6 ahora. Ya vimos que Jesús fue perfeccionado, ¿verdad que sí? Note el versículo 6, note las mismas palabras de Jesús que se dijo a través del escritor del Hebreos. Ahora Pablo lo menciona aquí hacia los cristianos. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Note, la perfeccionará hasta en el día de Jesucristo. Jesús fue perfeccionado. Y Pablo está diciendo, los cristianos serán perfeccionados en el día de su venida. La palabra perfeccionado denota maduro, completo. Jesucristo fue completo cuando Él vino a ser el autor salvador. Ese era su propósito. Y aunque Él era hijo de Dios, Él tenía que aprender a obedecer. No es de que fuera desobediente, no me malentiendan. Es de que Él tenía que decidir sujetarse a la voluntad de Dios. Igual usted y yo. Tenemos que aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios. Filipenses es el libro que nos explica esto más adelante. En el capítulo 2 y versículo 5, lee de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Fue obediente Jesús? Sí. Obedeció desde un principio hasta el fin. Eso causa que después leamos en Hechos 1:8 que Él ascendió al cielo a la diestra del Padre.
¿Qué pasaría si Jesús no fuera obediente de principio a fin? Tenemos que usar la lógica, y la conclusión sería no llegaría a ese lugar. El cielo es un galardón. El cielo es un, no sé si usar la palabra premio, pero es lo que Dios otorga como algo que no te mereces, te tienes que esforzar por ello. Y por eso le llama galardón, le llama el premio, la corona incorruptible. Él le llama la de vida eterna, le llama el lugar de la eternidad donde mora la justicia, donde no hay necesidad, no hay llanto. Llama a este lugar tan hermoso, perfecto, para que usted y yo deseemos estar allí. Eso demanda esfuerzo, trabajo. Dice aquí que Jesús se despojó de sí mismo. Marcos 8:34 dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y sígame. Note ahí que las condiciones que Jesús pone son las mismas que Él hizo. Jesús no le está pidiendo algo a usted que Él no haya hecho. ¿Sí? Por eso es un líder. Un líder enseña con ejemplo. Jesús fue el líder supremo. Nos enseñó exactamente qué es lo que tenemos que hacer al llevar a cabo Él las acciones que usted y yo tenemos que llevar a cabo. Y Josué, de 15 al 19, 30 veces usted va a escuchar la palabra límite. Límite. ¿Sabe por qué? Es el énfasis. Aunque la tierra es tuya, está limitada. Aunque la heredad es tuya, está limitada. Aunque el cielo se te haya otorgado, está limitado por las condiciones que Dios te ha puesto. Si las condiciones se violan, se pierde el beneficio. Josué, al final del libro de Josué, ¿se acuerdan el versículo 15? Si os parece mal servir a Jehová, ¿verdad? Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses cuya tierra habitáis, o a los dioses del otro lado del río, los cuales nuestros padres sirvieron, dice. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Se acuerdan ese pasaje? Y el pueblo dijo: sí, vamos a servir a Dios. Dios es digno de toda adoración. Pero luego usted lee Josué capítulo 1, Jueces, perdón, y se da cuenta que se olvidaron de Dios. Y se da cuenta que perdieron la promesa. Y se da cuenta que perdieron la heredad. Y se da cuenta que perdieron la salvación. Sus enemigos los conquistaron. No tenían la protección de Dios. La Biblia nos enseña este principio en el Nuevo Testamento. Nos enseña lo mismo. Cuando usted y yo vamos. Note lo que dice Romanos capítulo 1. Quiero que analice esto. Romanos capítulo 1. Y solamente voy a leer algunos versículos en el capítulo 1 dado por el tiempo. Pero quiero que lo tenga en mente. Y quiero que reflexionemos en esto. La gracia de Dios nos la ha dado, pero no la ha dado limitada, basada en las condiciones que no la ha dado. Violando estas condiciones se pierde la gracia de Dios. No hay acceso a ella. No tengamos esto en mente. Romanos capítulo 1, versículo 24 dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, es más, desde el versículo 21 podríamos leer. Dice: pues habiendo reconocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible con semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios lo entregó. Te olvidas de Dios, te olvidas de quién es Él, te olvidas de su poder, te olvidas de adorarlo. Dice: Dios te entrega, te entrega. Dice: a la inmundicia, en las concupiscencias de tu corazón, todo deseo de tu corazón, Dios permite que tú lo hagas. No va a violar tu libre albedrío. De modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó dice, pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo, todos los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, ¿qué cree? Los entregó. ¿Se pierde la salvación? Sí. Dios permite que tú la pierdas. Dios te otorga a ti la oportunidad que tú decidas. ¿La quieres tener o no la quieres tener? Y si la quieres tener, necesitas valorarla. Y si no la quieres tener, la vas a dejar. Gálatas capítulo, nos menciona aquí, Gálatas capítulo 5 y versículo 4. Quiero que tenga esto en mente. Gálatas 5 y versículo 4. Pablo está escribiendo a esta región, está dejándoles saber de los problemas que tienen, está dejándoles saber que ellos están abandonando la fe. Y el versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Si buscas la ley, dice, para justificar, en este caso la ley de Moisés. Si buscas el Antiguo Testamento para ser justo delante de Dios, dice, entonces la gracia para ti no tiene efecto alguno, por consiguiente habéis caído de ella. No la posees, no tienes acceso a ella. Quiero que mediten esto. Todo lo que Dios nos da limitado con condiciones. La gracia tiene el poder para salvarte, para perdonarte. Tiene el poder para restaurarte si no tienes una relación con Dios o si la has perdido. Si te has descarriado como la oveja perdida. Si te has perdido como la moneda perdida. Si te has olvidado de tu Dios, Dios tiene el poder a través de su gracia restaurarte. Pero tienes que llenar las condiciones de Dios. Para el cristiano alejado, Dios pide que tú ores, que tú le implores a Dios y pidas reconciliarte con Él. Que tú muestres actos dignos de arrepentimiento, que quieres abandonar esa vida que tenías pecaminosa y alejada de Dios y que quieres regresar a Él, y Dios te perdona si eres cristiano. Si no eres cristiano, Dios pone los medios y te otorga y te deja saber lo mismo que dijo en el día de Pentecostés, te lo dice hoy: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si eres como aquellos hombres, como aquellas personas el día de Pentecostés, aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos al grupo que es el salvo. Tienes que aprender la obediencia como Jesús la aprendió. Porque la gracia de Dios, aunque te la da con condiciones y con límites. Violas esos principios y pierdes la gracia. Dios quiere que tú tengas acceso a la gracia. Si estás dispuesto en esta mañana a obedecer el Evangelio de Cristo, te animamos a que tomes la decisión, te animamos a que consideres tu vida, a que consideres tu situación. No permitas que la salvación se te vaya de las manos, no permitas que la salvación se te aleje. Vamos a tener un himno de invitación. Vamos a otorgar la oportunidad. Si usted así lo desea, aquí hay agua, aquí impide que usted sea bautizado. Pídalo. Cobre valor, levántese y pida ser bautizado para que usted pueda lavar sus pecados. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven.